Cuando leemos en la Biblia acerca de los reyes de Israel y de Judá, pues si os habéis fijado, pues encontramos unos de los cuales se dice que fueron buenos reyes y otros que no lo fueron tanto, ¿no? Que no hicieron lo recto delante del Señor. Pero en esta mañana quisiera compartir de la palabra de Dios acerca de un hombre, de un rey, que en medio de una generación corrupta, pues supo ser sal en la tierra y preservarla. Dejó un legado que es digno de ser imitado y de ser considerado y de imitarlo dentro de nuestras posibilidades. Se trata del rey Ezequías, que fue un reformador religioso muy importante en su época y cuya vida y hechos están relatados en el libro de Segunda de Crónicas del 29 al 32, en Segunda de Reyes del 18 al 20 y en el libro del profeta Isaías del 36 al 39. Para nuestra meditación en esta mañana vamos a tomar la lectura que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 95, si es posible, y tomaremos los primeros 11 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico. Apagaron las lámparas y no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel, al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Hasta aquí la palabra. Vamos a tener una oración. Padre Santo, tu palabra es fuego consumidor que viene a nuestras vidas poderosamente para quemar aquellas impurezas, aquello que no te agrada, aquello que no te glorifica. Así que en esta mañana te rogamos que por tu palabra y tu espíritu vengas fuertemente a exhortar nuestros corazones como iglesia, como miembros, como individuos, Señor, de todo aquello que tú deseas que sea limpiado, rogándote que tú santifiques nuestras vidas para que tu gloria sea vista de una forma mayor en nuestras vidas, en nuestro testimonio diario, en nuestra forma de hacer, de ser y de actuar. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ezequías fue el 12º rey de Judá, es decir, el que hacía número 12 dentro del reino del sur, reino de Judá. Hemos leído que reinó 29 años en Jerusalén y empezó a gobernar desde los 25 años, era relativamente joven. Fue hijo del rey Acaz, el cual no había sido un buen rey. Ahora hablaremos un poco de él también. Sin embargo, Ezequías no se conformó
al legado que le dejó su padre. Algo dentro de él le inquietaba y él pensaba, esto no puede seguir así, aquí tiene que haber un cambio. Ahora veremos lo que hizo su padre. Ezequías fue un buen rey y hemos leído en el versículo 2 que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Esa frase, hizo lo recto ante los ojos del Señor, se repite en varios reyes buenos en el Antiguo Testamento, por ejemplo el rey Josías y algunos más. Y significa que sus obras fueron rectas y justas delante de los ojos del Señor. Eso no significa que fuera un hombre perfecto, también tuvo sus errores, no hubo ninguno que fuera perfecto, solamente el Hijo de Dios Jesucristo. Él cometió también varios errores, sin embargo Dios fue tan misericordioso con él que sabemos que en su última etapa, que cayó bajo una enfermedad, Dios le prolongó la vida 15 años más, es una característica de este rey. Bueno, esto nos enseña el hecho de que los hijos no sean igual que los padres y luego los nietos no sean igual que esos abuelos o que esos padres. Nos enseña que unos padres no tienen por qué condicionar necesariamente para mal la vida de sus hijos, aunque también sucede al revés. En los padres buenos a veces salen hijos malos, porque el hijo de este rey Ezequías, que fue el rey Manasés, pues también dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, que le sirvió de muy poco el testimonio de su padre Ezequías. Así que vemos que había una de cal y una de arena, reyes buenos, reyes malos, reyes que hacían lo recto, reyes que no hacían lo recto delante de Jehová. Pero eso es un buen principio en el sentido de que aunque la influencia de los padres tiene que ser buena y positiva, cada uno delante del Señor tiene su libre albedrío y tiene que determinar y decidir qué clase de vida va a llevar delante del Señor. Eso va para todos nosotros, aunque no seamos reyes de una nación, si somos reyes y sacerdotes también lo veremos. Lo que hizo primeramente al tomar el trono el rey Ezequías fue limpiar el templo y restaurar la verdadera adoración a Dios. Su padre Acaz había dejado esa adoración, había dejado, como veremos, el templo y la vida religiosa de Judá muy empantanada. Vamos a verlo. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice así: quitó el rey Ezequías los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Hasta entonces, hasta el momento que él tomó el trono, estaban quemando incienso a esa serpiente y a esas imágenes de Asera y de los Baales, que eran ídolos de dioses paganos de los cananeos, que era la tierra prometida que ellos habían conquistado. Fijémonos que aquí dice que quitó los lugares altos. Esa expresión a mí siempre me ha llamado la atención, los lugares altos. Y pues me he preocupado en buscar en el diccionario bíblico y demás, a ver qué significaba eso de los lugares altos, que algunos reyes dicen que no los quitaron, que hicieron limpieza religiosa, reformas en el pueblo. Sin embargo, dice de algunos reyes que dejaron los lugares altos. Pero de Ezequías dice que quitó esos lugares altos. Las civilizaciones antiguas tenían unas creencias de que los dioses moraban en los cielos, en el cielo, en lo alto. Por lo tanto, cuanto más alto se mantuviera la adoración, más cerca de Dios estaban. Y por eso construían altares y templos y lugares de adoración en lo alto de montañas, de cerros, de lomas, de sitios elevados. Y si la tierra fuera llana, que no había montículos, entonces ellos hacían una elevación artificial, hacían un montículo o unos pilares donde encima de ellos pues colocaban sus imágenes y adoraban. Estaba ligada tenía una relación de ideas en que Dios estaba en lo alto, por lo tanto cuanto más altos estaban, más cerca de Dios. Yo vivo en el último piso de mi finca
Y tengo esa sensación también, ¿no? Será por relación de ideas. Cuando yo miro por la ventana y me pongo a alabar al Señor, digo, estoy un poco más cerca que los que veo por ahí abajo, ¿no? En la plaza por ahí andando. Bien, en América todavía se conservan lugares altos, dijéramos, artificiales, como eran los zigurats, pirámides y sitios así elevados, donde los mayas y los aztecas adoraban a Dios y también hacían sacrificios. Si habéis visto pues películas así como el tipo de Indiana Jones y demás, veréis que había una pirámide inmensa ahí arriba, aunque esto es ficción, pero era la realidad. Arriba de la pirámide hacían sacrificios humanos a los dioses y rodaban las cabezas por toda el lateral de la pirámide. Bueno, cuando los... También había junto a esos lugares altos, solía haber árboles sagrados que bueno, les atribuían virtudes divinas, ¿no? También había columnas de piedra o de madera que en los lugares altos donde aquellos, la gente pues, pensaba que tenían simbolismos divinos. Cuando los israelitas empezaron la conquista de la tierra de Canaán, comenzaron a destruir esos lugares altos de los pueblos cananeos, pero no lo hicieron completamente. Siempre dejaban algún que otro altar, algún lugar alto, y eso fue uno de los temas recurrentes en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes, los profetas que Dios enviaba, siempre estaban diciendo que debían de destruirlos, esos lugares. Los israelitas comenzaron a adorar a Dios en los lugares altos también. El problema era que los lugares altos, no era tanto los lugares altos, sino a quién adoraban. Porque si adoraban a Jehová, al Dios de Israel, pues no había tanto problema. Pero la cosa es que ellos empezaron adorando a Jehová y acababan adorando a los baales, a las aseras y a los bordillos. O sea, todo. Se desviaban ya del tema y adoraban lo que no tenían que adorar. Cuando se construyó el templo y se centralizó ya la nación, el gobierno como pueblo, ya con un rey, porque al principio no había reyes, era una teocracia, después cuando empezó a haber ya monarcas, los reyes, empezaron a competir con el templo, esos lugares altos, porque se construyó un templo, el templo de Salomón, y sobre el templo giraba la vida religiosa del pueblo de Dios. Y entonces los lugares altos empezaron a tener competencia con el templo, porque decían, bueno, hay que adorar en el templo solamente. Y otros decían, no, podemos adorar en los lugares altos. Incluso los samaritanos decían, nosotros podemos adorar en el monte Gerizim. Por eso que en Juan capítulo 4, Jesús le dice a los samaritanos, bueno, vosotros decís, los samaritanos, de que hay que adorar en el monte Gerizim, aquí los judíos decimos que hay que adorar en Jerusalén, de ahí viene esa competitividad en el sitio, ¿no? En el lugar. Más adelante, con la reforma religiosa del rey Josías, desaparecen por completo ya esos lugares altos. Luego hemos leído que también Ezequías, aparte de quitar los lugares altos, dice que quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese tiempo Israel le quemaba un incienso a esa serpiente. Vamos a hablar un poco de esa serpiente de bronce. En Segunda de Reyes 18:4 hemos leído esto, que hizo pedazos Ezequías esa serpiente de bronce que había hecho Moisés. Durante la peregrinación por el desierto, Israel fue castigado por una plaga de serpientes ardientes a causa de su rebelión contra Moisés y contra Dios mismo. Vamos a leerlo esto en Números capítulo 21, del 6 al 9. Números 21 del 6 al 9 dice así: Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante, ¿no? Que Dios mandó hacer a Moisés una serpiente de bronce.
El bronce era un metal que resultaba de hacer una aleación entre cobre y estaño, y por lo tanto resultaba un metal muy duro, muy resistente. Entonces Moisés levantó esa serpiente de bronce, la clavó encima de un palo, una asta bien alta, a la vista de todo el pueblo, para que cualquiera que la mirara con fe, cuando era mordido por una serpiente, pues no moría, sino que podía vivir. En 1 Corintios 10:9, el apóstol Pablo hace una referencia a este capítulo de la serpiente. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué el rey Ezequías destrozó la serpiente de metal? ¿Por qué? Bueno, aquí mismo lo hemos leído. Dice: porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. En Segunda de Reyes 18:4. Desde que se fabricó esa serpiente, que era antes de entrar en la tierra de Canaán, hasta que Ezequías la rompió en pedazos, pasaron pues algunos años, un montón de años. Y dice que aún Israel le seguía quemando incienso, de alguna forma estaba adorando a esa serpiente. Entonces se había convertido en una especie de amuleto al cual los hijos de Israel seguían aún recurriendo. Cayeron en supersticiones paganas acerca de que las serpientes tenían poderes benéficos y curativos, etc., ¿no? La serpiente de metal, sin embargo, es un símbolo del levantamiento del Hijo de Dios, como leemos en Juan 3, levantamiento de Cristo en la cruz. La serpiente de metal era un tipo o una sombra de lo que tendría que venir con Cristo, que todo aquel que lo mirara sería salvo. En Juan 3, 14 al 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 8:28 Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, haciendo una clara referencia a su propia crucifixión. En Juan 12, 32 y 33 dice: y yo, Jesús, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que la serpiente metálica, la serpiente de bronce, fue un medio eficaz que Dios usó de forma puntual en un momento en la historia del pueblo de Dios para salvarles de esa plaga de serpientes ardientes por causa de la rebelión de su pueblo. Era un tipo de la cruz de Cristo. Funcionó en su momento y por eso el pueblo le seguía quemando incienso. Para el rey Ezequías era más fácil romper en pedazos esa serpiente que empezar a dar explicaciones uno por uno para intentar convencerles de que eso ya no procedía, ya había pasado a la historia. Era un esquema anticuado que ya no servía, ya no tenía ningún poder. Afortunadamente, la cruz de Cristo tiene poder para todas las épocas y todas las edades, abarcando hasta todos los que todavía no han nacido. Metafóricamente hablando, ¿cuántas serpientes de bronce hay en las iglesias? Eso me ha dado que pensar, ¿no? En símbolos que en un momento, o métodos que en un momento dado fueron necesarios y dieron fruto, fueron usados por Dios, pero que en otro momento ya no tienen ningún sentido. Perdón. ¿Cuántas serpientes de bronce hay todavía en las iglesias? Determinadas formas cúlticas, énfasis doctrinales llevados a extremos, a veces rozando lo ridículo, odres viejos, esquemas anticuados, adoración trasnochada, maneras de hacer y de comunicar el Evangelio que tuvieron su momento álgido siglos atrás, pero que hoy día no tienen fuerza como métodos para comunicar el Evangelio, que no encajan ni alcanzan al mundo tan cambiante en el cual vivimos. El mensaje sigue siendo el mismo, la palabra no ha cambiado, la palabra de Dios permanece para siempre, pero el envoltorio, la forma, las formas, los métodos
han tenido que ir adaptándose a nuestro tiempo. Y eso es importante que lo tengamos muy claro. Otro día estaba escuchando una predicación, Pastor Pablo Martínez, en la Iglesia de Gracia en Barcelona, que me encantó. Me gustó mucho la predicación, hablando sobre el cielo. El cielo, interesante, ¿no? Y habló sobre Apocalipsis 21-22. Pero cuando acabó la predicación, aún sobraban 10 minutos de grabación, y entonces me vi sorprendido con que empezaron a cantar unos himnos del año de la Picor, que yo me acuerdo cuando me había convertido hace 40 años, que yo también los canté, y encima los cantaban en catalán. Bueno, la predicación fue en castellano, pero los cantaron en catalán. Y pensé, cachisla, y ahora hay gente castellana, hay gente que viene de esos países, ahí, sentados en el banco. Por favor, no seamos tan particularistas para que ellos no entiendan lo que se está cantando, ni puedan participar. Con eso vengo a decir que debemos de desengranar, debemos de filtrar, colar los esquemas, los métodos que usamos, o que usan otros, y ver si realmente son válidos para nuestra época o para nosotros en concreto. El mensaje sigue siendo el mismo. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Todos los términos de la tierra, mirad a mí. Porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45, 22. El Señor sigue diciendo, miradme a mí. No miréis a los hombres, no miréis a los métodos, no miréis las tecnologías. Mirad al poder de Dios obrando a través de sus siervos. Como antes decía Salva en esa frase. Los hombres buscan métodos. Dios busca hombres para usar. Señor, muéstranos si en la iglesia hay alguna serpiente de bronce en nuestra organización, en nuestros métodos, formas y esquemas, y danos coraje como al rey Ezequías para hacer los pedazos, a pesar de la incomprensión y de la crítica. Porque no os penséis que todos estuvieron de acuerdo con que el rey rompiera la serpiente. Algunos alzarían el grito al cielo, otros se rasgarían las vestiduras. ¿Pero qué está haciendo el rey? ¿Se ha vuelto loco? ¿Entendéis? Cuando se cambian métodos o formas de buscar a Dios o de proclamarle, a veces algunos se rasgan las vestiduras. Segunda de Crónicas 29, versículo 3. Vamos a ir desengranando el pasaje que hemos tomado para esta mañana. Dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Esas puertas de la casa de Jehová, las puertas del templo, eran las mismas que su padre Acaz había cerrado a cal y canto, con candado y todo. ¿Cómo es posible que el rey, que es la máxima autoridad, tenga tan poca visión para cerrar las puertas del templo y dejar de hacer ya los cultos a Jehová, a Dios mismo, y dejar de quemar incienso para Dios, dejar de hacer los holocaustos que hacían en aquella época? Los animales que mataban, que hoy equivale a la alabanza. Nuestros holocaustos son la alabanza hacia Dios. Nuestro sacrificio vivo es la alabanza y la adoración. Entonces, qué poca visión tuvo su padre Acaz, que le dio por cerrar, y dice, cerrar el templo. Segunda de Crónicas 28, 24, 25. Fijémonos lo que hizo el rey Acaz. Segunda de Crónicas 28, 24 y 25. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, los rompió. Cerró las puertas de la casa de Jehová, del templo, y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios, del Dios de Jehová, el Dios de sus padres. Qué fuerte, ¿verdad? Cierra el templo y empieza a levantar altares por ahí en lugares altos. Ahora vamos a adorar a los Baales, a los Aseras, en lugar de adorar a Jehová nuestro Dios. Pues eso es lo que hizo Acaz, el padre de Ezequías. Y así le dejó el panorama. Cuando Ezequías sube al trono, dice, esto no puede quedar así. Y dice que lo primero que hizo fue, versículo 3, segunda de Crónicas 29, versículo 3, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová. Un poco más. Sí, más para arriba. Sí, avanza un poco más. Segunda de Crónicas 29, 3. Por ahí. Ahí. Abrió las puertas de la casa de Jehová, y no solamente las abrió, sino que las reparó, que estaban medio rotas.
estaban para reparar. Las mismas puertas que su padre había cerrado. La ceguera espiritual y la necedad de Acaz y de otros reyes como él llevaron al pueblo a la impiedad, la idolatría y finalmente al cautiverio de Babilonia. ¿Somos nosotros de los que cierran las puertas o de los que abren las puertas? Pensémonos por un momento. ¿Cerramos las puertas como el rey Acaz o abrimos las puertas como el rey Ezequías? ¿Somos los que abren las puertas a la bendición de Dios o bloqueamos la bendición de Dios? Ezequías las abrió y además las reparó. En la iglesia de Dios siempre hay puertas que reparar. No me refiero a las de nuestra entrada, que también están para reparar, sino a relaciones dañadas, relaciones rotas. Dios nos llama a ser reparadores de puertas en su iglesia y también fuera de la iglesia. Por eso dice Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Una vez reparadas las puertas, abiertas y reparadas, ¿qué hizo el rey Ezequías? En 2 de Crónicas 29, 4, 5, que leemos con este pasaje, dice que hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la impureza. ¿Qué les pide? Santificación. Fijémonos bien en el orden en que lo pronuncia. Primer punto: santificaos ahora. Es una santificación personal, a nivel individual. Como individuos que iban a realizar una labor en la casa de Dios, tenían que purificarse primero. No podían entrar en la casa de Dios para limpiarla si primero no se habían limpiado ellos a sí mismos. En la casa de Dios, que es la iglesia, no debería ponerse al frente de cargos o responsabilidades a hermanos que no han sido previamente probados en su testimonio, en sus creencias y en su integridad. Esa santificación, además, es urgente. Fijaos que dice: santificaos mañana, santificaos ahora. El Señor no quiere que le demos largas. A veces decimos: sí, Señor, ahora ya cuando pasen las fallas, ahora cuando pase Semana Santa, ya me santifico, me centro más en ti, espérate que ahora vienen unos días de fiesta y demás. No, el Señor dice: santificaos ahora. Y lo decía a través de su siervo, el Rey. En la casa de Dios debería haber más santos, que los hay de nombre, pero no tanto santificados. Santificaos. No valen las excusas. A veces decimos: es que soy un ser humano, es que soy imperfecto, es que Dios me ha hecho así. Y a veces decimos como la canción de Alaska: ¿y a quién le importa lo que yo haga? ¿No? A veces vamos a ver, nos justificamos de una forma muy tonta. A Dios le importa lo que tú haces. A tus hermanos les importa lo que tú haces. A mí también me importa lo que tú haces. A ti te debería importar lo que yo hago durante la semana. Porque si no andamos en limpieza y en santidad, cuando nos juntamos, en lugar de ser un puñado de santos, somos un puñado de impuros. Suena mal, pero es así: un puñado de impuros. Santos de nombre, pero impuros en actitudes, en comportamientos. Bueno, segundo punto. Primer punto hemos dicho santificación personal. Segundo punto, santificación de la casa de Dios. Santificaos ahora y santificad la casa de Dios. Santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Ahora que se habían ya santificado, tenían que entrar en el templo y limpiarlo, porque llevaba ya años cerrado. Y el polvo se había infiltrado por las rendijas de las puertas, se ensucia. Una casa que está cerrada se ensucia. Había que limpiarla. Literalmente se refiere a limpiar el templo, el edificio, el cual estaba sucio por todo el tiempo que había sido descuidado. Pero en un sentido más amplio, esa limpieza de la casa de Dios se refiere a los creyentes, a los que habitan el templo. Porque en 1 Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo dice en 1 Pedro 2:5. Es decir, que nosotros, que somos esas piedras vivas que componemos la casa de Dios, tenemos que
ser edificados como una casa espiritual. Dejemos ya en el edificio espiritual que somos nosotros los creyentes. Debemos hacernos la siguiente pregunta. Como sacerdocio santo que somos de Dios, ¿hemos descuidado nuestra casa espiritual? ¿La hemos descuidado como hizo el rey Acaz? ¿O no? Tercer punto, hemos visto, el primero es santificación personal, segundo, santificación de la casa de Dios, y tercer punto, eliminar la impureza. Sacad del santuario la inmundicia. Sacad del santuario la inmundicia o la impureza, como dice la del 95. Qué fuerte, ¿verdad? Se refería a cosas que no procedían, cosas que se habían amontonado, como pasa a veces en nuestras casas o en las guardillas, que se van amontonando trastos o cosas que no sirven, y el polvo y la suciedad que se había amontonado. Pero vayamos más adentro, en más profundidad. Cuando dice, sacad del santuario la impureza, yo creo que el Señor nos habla no solamente del edificio, sino de todo aquello que no le glorifica. Actitudes, comportamientos, malos testimonios, faltas de perdón, resentimientos y más cosas. Todo eso son inmundicia para el Señor. Y por eso Él dice, sacad del santuario todas esas cosas y otras que a lo mejor habéis pensado que no he mencionado. Esta fue la orden, porque era un mandamiento. Sacad del santuario la impureza. El santuario era la casa de Dios, aunque Dios es tan grande que no cabe en ese santuario. Dios no cabía allí, evidentemente. El santuario era la vida el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios. Y era el punto de encuentro entre Dios y el hombre en la época del Antiguo Testamento. Era allí donde se manifestaba la gloria de Dios, igual que previamente había sido en la época del desierto, en el tabernáculo, ¿no? En esa tienda montable, desmontable que tenían ellos, esa tienda de campaña que era el tabernáculo. Después hicieron el santuario, el templo de Salomón, que era ya de piedras. Y ahora esas piedras somos nosotros, somos las piedras vivas del Dios vivo. Y Dios nos dice, sacad del santuario toda la impureza. Debía de estar limpio el santuario, como se dice la frase, limpio como una patena, ¿no? Es una frase que se estila. Y así debería ser nuestra vida interior con Dios, de la misma forma que nos duchamos y nos lavamos, nos limpiamos el cuerpo, la parte exterior, nuestro interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, deberíamos de lavarlo continuamente con la palabra de Dios. Eso representa la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Isaías 4, capítulo 4, verso 4 dice, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. En la Reina Valera Antigua dice con espíritu abrasador. El Espíritu Santo dentro de nosotros es un fuego consumidor que tiene que purificar todo aquello que no le glorifica. De la misma forma que el oro y la plata, dice en alguna parte de Salmos o Proverbios, dice que la plata era purificada hasta 7 veces, no 1 ni 2 ni 3, sino hasta 7 veces a fuego, de forma que las impurezas eran quemadas y se separaba la mena de la ganga, la plata quedaba purificada. Y cuanto más limpiezas tenía, cuanto más pasos por el fuego, más quilates tenía esa plata. Lo mismo sucede con el oro y lo mismo sucede con nuestras vidas. Dejemos que Dios nos purifique mediante su Espíritu Santo las veces que haga falta para que nuestra vida tenga cada vez más quilates en Dios. Una talla más parecida a la de Jesucristo en cuanto a nuestra vida espiritual y nuestro testimonio. Sacar del santuario la impureza es un imperativo. El santuario debe estar limpio, santificado, purificado para que la presencia de Dios se pueda manifestar. Si el santuario no está limpio, la gloria de Dios no se puede manifestar, no se manifiesta, porque Dios quiere que sus santos estén limpios. Por supuesto que Él es soberano y puede hacer lo que quiera, puede en cualquier momento manifestarse aunque no haya limpieza, pero de lo normal la presencia de Dios se manifiesta más cuando su pueblo más se santifica. Vosotros sois templos del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto,
Ese templo que es nuestro cuerpo y nuestra vida debe estar limpia de impurezas. En Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros somos ahora sacerdotes para Dios, como acabamos de leer. Sacerdotes para Dios. En otra parte dice que reinaremos juntamente con Cristo. Ahora estamos siendo sacerdotes para Dios y embajadores suyos. Y como sacerdotes que somos, se nos da el mandamiento: sacad del santuario la impureza. Es un mandato también para nosotros en este tiempo. Concluyendo, el nombre de Ezequías, qué bien que suena la palabra concluyendo, ya termina, pesado. El nombre de Ezequías dice: Jehová, significa Jehová es fortaleza. Ese es el nombre de Ezequías. Jehová es fortaleza. ¿Por qué? Porque él supo hallar fortaleza, sus fuerzas en Dios. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Encontramos de Dios nuestras fuerzas? ¿Sabemos sacar de Dios nuestras fuerzas diarias para andar en una vida victoriosa y triunfante en el Señor? ¿Tenemos lugares altos en nuestras vidas donde aún estamos quemando incienso o adorando a quien no es el Señor? ¿Tenemos alguna serpiente de bronce que nos ancla en el pasado? ¿Algún esquema antiguo que ya no sirve para nada y que aún no estamos anclados a ello? Santificaos ahora, santificad la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la impureza. No seamos negligentes. Aquí dice: no os engañéis. En otra versión dice: no seamos negligentes, porque el Señor nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él y le sirvamos. Seamos sus ministros y le quememos incienso. Vamos a leerlo una vez más, 2 Crónicas 29:11, y con ello termino. Hijos míos, no os engañéis, o en otra palabra, no seamos negligentes, o no perdamos el tiempo, porque el Señor os ha escogido a vosotros, a nosotros, para que estemos delante de Él, delante de su presencia, y le sirváis, y le sirvamos, y seáis sus ministros, y seamos sus ministros, y le queméis incienso, y le quememos incienso, que es la adoración de nuestras vidas. Que nuestra vida sea una adoración para Dios y que el Señor bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas. Amén.